Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, esta casa abierta a la cultura, porque aquí casi todos los días, si no hay ninguna baja por alguna causa, hay temas culturales. Esto es una casa que tiene años, tiene muchos años, pero no es una casa vieja, es una casa activa. De hecho, es la entidad privada de España que más actos organiza al año. Eso dice algo en cuanto a la actividad de esta casa. Pues nada, bienvenidos a esta casa, porque es la casa de todos, una casa abierta, como digo, y naturalmente los que se quieran hacer socios por poco dinero, solamente por ser socio, si les gusta la gastronomía, y aquí hay un restaurante fantástico, tienen un 20% de bonificación en los menús. Quiere decirse que se autofinancia. Si vienen un par de veces al mes a comer al restaurante Hortensia, se autofinancian el hacerse socio de la casa. Luego, les recibimos con los brazos abiertos a todos los que se quieran hacer socios. Y bien, bueno, hoy tenemos aquí una mesa nutrida y voy a ir por orden. Aquí a mi izquierda tengo a José Manuel Pérez, un asturiano casi adoptivo, es cántabro, pero vivió y ejerció en Oviedo varios años. No sé, ¿sigues ejerciendo allí? No, ya no. Y naturalmente me confiesa que se encontró muy a gusto en Asturias, y nosotros encantados con que estés a gusto en Asturias. A continuación está Florentino Martín Monge, que no es el presidente del Real Madrid, porque yo cuando empecé a leer Florentino, tenemos a Florentino Pérez aquí en el... Pues no está. A continuación está el autor de estas novelas que hay aquí, que en conjunto dan como un título, es La Guerra Civil Española en la escritura de cuatro volúmenes temporales. Y al final de la mesa tenemos a Santiago Losada, que hoy viene casi de incógnito aquí, escondido entre los intervinientes, porque Santiago nos ofrece aquí conferencias magníficas, supongo que más de uno de los que están aquí, sí, he visto por ahí más personas sentados hoy como espectadores. Y Santiago nos asombra a todos porque, claro, todos conocemos el problema de visión que tiene. Se sabe las novelas de memoria, de principio al final nos las cuenta de memoria, nos deja a todos asombrados. Y bueno, va a ser el coordinador. Yo me bajo aquí para veros de frente, y nada, pues que bienvenidos. Y Santiago, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Andrés, por tus elogios, que son siempre bien recibidos, pero exagerados. Y decirles algo a ustedes, que muchas gracias por la asistencia, porque, como dice aquella canción tan bonita de Hilario Camacho, no entiendo lo que pasa, hay tanto que hacer, que la gente no tiene tiempo para venir a actos como estos. Y el hecho de que vengáis, pues es para nosotros y para mí, pues muy de agradecer. Así que si lo pasáis bien, si al final pues habéis disfrutado del tiempo, pues muchas gracias. Y naturalmente darle de nuevo las gracias, como siempre, a la Casa de Asturias por ceder este bonito salón de la Princesa para que hagamos en esta ocasión una lectura de la tetralogía que ha escrito Vladimir Merino Barrera sobre la Guerra Civil Española, que para mí, yo se la he elogiado muchísimo. Él dice que yo me paso de la raya en los elogios, pero no me paso de la raya, digo lo que siento como lector, y como me siento un lector, pues por lo menos con la autoridad de haber leído algo, pues me parece que son 4 novelas excelentes.
También quiero hacer una precisión, una nota. Aquí estaban invitados al acto dos jóvenes para que estuviera un poco compensada la presencia de José Manuel Pérez Carrera y de Florentino Martín Monge, que son dos personas pues muy jubiladas, pero muy sabias, saben mucho de lo que van a hablar, pero necesitábamos gente joven que contrastara su sabiduría, pero no han podido venir. Y entre estos jóvenes estaba Gala Pezzi, que es una muchacha que está terminando, está haciendo el trabajo final máster de periodismo por la Universidad Carlos III, y ella iba a poner ese punto juvenil, además el hecho de ser una chica, una mujer, para que no hubiera un poco más de color. Pero ni Gala ni Marcos han podido venir. Marcos porque está en San Sebastián, que es la segunda patria de Vladimir, y Gala porque tiene un asunto académico ahí importante en la universidad. Pero me ha prometido, me ha dicho, que la novela que iba a comentar con Vladimir, que tengo en la mano, todo comenzó con esa maldita guerra, me ha dicho que ella la va a comentar en el Huerto de las Vías, donde vamos a hacer una lectura a modo, manera del club de lectura de la novela. Esto va a ocurrir el sábado 29 de abril. Ella estará allí y yo les invito a ustedes, si quieren participar o venir a ese Huerto de las Vías que está en el Polideportivo Marqués de Samaranch, que está en la calle, no me acuerdo cómo se llama la calle. En el Paseo Imperial. Santa María Real, completamente. Sí. Es un sitio estupendo, es un huerto urbano, hay gente aquí de este huerto que ha venido, y ahí yo siempre hago alguna charla una vez al mes, y en esta ocasión vamos a aprovechar la lectura de esta novela para comentarla más íntimamente. Si recordarlo, 29 de abril, Huerto Las Vías, en el Polideportivo Marqués de Samaranch, en el Paseo Imperial, muy cerquita. Será a las 12 de la mañana. Bueno, pues dicho estas cosas, esto, voy a entrar de lleno. Me evito los elogios, que no voy a poder evitar, bueno, que no, me van a salir fácilmente. Y empiezo a comentar la primera novela, que era la que tenía que comentar Gala. Voy a hacerles unas precisiones sobre la novela, para que ustedes se animen a leerla, o a buscarla, o se animen a venir al huerto. El título de la novela parece como si Vladimir, no sé si lo sabía, o si lo sabe, ahora se lo preguntaré. Es Napoleón, en la isla de Elba, no escribió sus memorias, pero sí de alguna manera dio mucha noticia a sus allegados de lo que fue su vida. Y una de las frases que quedaron de aquellas de Napoleón era la de todo empezó, él decía, todo empezó con esa maldita guerra. ¿Y a qué guerra se refería Napoleón? Pues no evidentemente a la que se refiere Vladimir, pero ahí está el inicio de lo que fue su destrucción, la guerra de 1808, la guerra de la independencia. La novela de Vladimir habla, se lo pregunto ya a Vladimir, ¿qué es ese todo que empezó y por qué maldita guerra? Son tres preguntas para ti, Vladimir. No he presentado a Vladimir, pero lo vamos a hacer en un momento. Vladimir Merino, Skolkovo, 1951. Skolkovo es una localidad cercana a Moscú. Es como decir Móstoles, Madrid, más o menos. ¿Por qué nació en Skolkovo? Pues eso es lo que se cuenta en esta novela. Porque allí Vladimir es hijo de una de las niñas evacuadas en el 37 desde el puerto de Bilbao a Rusia. Uno de esos niños de la guerra que salieron en el 37 con la intención de volver acabada la guerra, pero que aquellos que fueron a parar a Rusia
tardaron en volver casi 19 años. Volvieron en el 56, los primeros que volvieron. Justo cuando volvieron los prisioneros que fueron hechos de la División Azul. Uno de esos niños es su madre. La novela relata de alguna manera la peripecia, no, relata abiertamente la peripecia de su madre. Cómo fue el embarque, cómo fue la travesía, qué ocurrió y cómo fue luego sus vidas allí. Pero, dicho esto, le vamos a trasladar a Vladimir el todo, qué comenzó y por qué maldita guerra. Vladimir, ¿cuándo quieres? Creía que estaba bebiendo un poquito de agua. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y me salto el protocolo porque si no creo que aquí hay mucho que hablar y nos puede hacer muy tarde. ¿Por qué el título? Bueno, empezar por lo de ¿por qué maldita? Porque no creo que haya ninguna guerra que no sea maldita. Parece bien. ¿Y por qué todo comenzó por qué todo comenzó en ese momento? Bueno, todo tiene un principio, todo tiene un final en cualquier historia, en cualquier relato que se quiera plantear. Entonces, en todo caso, el relato de esta novela pues empieza cuando empieza la guerra. Es un inicio en el que hay una niña de 10 años en Rentería, en los días justos en los que se ha iniciado la guerra civil, y el 11 de septiembre tienen que salir por patitas aproximadamente la mitad de la población. La población de esa ciudad en aquella época eran 4.000 habitantes aproximadamente, ahora creo que andan sobre los 42.000. Y de los 4.000, 2.000 habitantes, la mitad de la población, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, y en la guerra siempre son iguales, siempre son malditas. Y entonces tuvieron que salir corriendo para evitar pues, posibles fusilamientos, porque cualquiera que estuviera implicado, que hubiera estado afiliado a la UGT o con cualquier tipo de organización de bando republicano, pues sabía que se la estaba jugando, ¿no? Entonces ahí empieza esta historia. Es una historia que, no sé si tú quieres hablar de ella un poquito más, pero ahí empieza la historia. Que tiene su momento más álgido, uno de los momentos álgidos, cuando se están refugiando en Bilbao, escapando del frente de batalla, cuando en Bilbao los alemanes están bombardeando con los aviones que tienen la población civil, y cuando el gobierno vasco, en colaboración con el Cruz Roja Internacional, decide mandar a 2.000 y pico niños a distintos países de Europa para ser acogidos y protegidos. De España salieron 32.000 niños a distintos países, la gran mayoría a Francia, 15.000 aproximadamente, la mitad, y el resto se fue repartiendo entre Gran Bretaña, Bélgica, hubo 400 y algo que fueron a México, y aproximadamente 2.000, en torno a esa cifra, fueron a la Unión Soviética. Prácticamente todos los que fueron a los otros países que he mencionado, en cuanto terminó la guerra civil, regresaron a España. Los que fueron a la Unión Soviética, por la cosa se les complicó mucho más y tardaron 19 años en volver, que fue un exilio tremendamente dramático. Fueron niños y volvieron adultos. Y en la novela relato, en una primera parte menos extensa, el origen de por qué se tienen que marchar a la Unión Soviética, y a partir de, sobre todo la parte más importante, lo que se relata es la convivencia, las experiencias que tuvieron en esos 19 años de existencia. La guerra civil española termina el 31 de abril de 1939 y justo 5 meses después, el 1 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de los alemanes hacia Polonia. A partir de ahí la posibilidad de regreso a España de estos niños se empieza a complicar mucho más. Si a eso le añadimos que Stalin y Franco parece que no se llevaban muy bien, pues todavía la cosa se complicó mucho más. Hubo que esperar a que se muriera Stalin para que ya 2 o 3 años después, al calor de una primera recuperación hacia España de un barco que traía prisioneros de la División Azul, que se llamaba el Semiramis, como algunos sonarán el nombre ese histórico, ahí vinieron ya los 12 primeros niños que ya no eran niños, ya eran adultos, y a partir de allá, pues prácticamente en oleadas volvieron prácticamente todos, aunque hay que decir que aproximadamente la mitad de los que vinieron regresaron a la Unión Soviética, que también todo eso queda recogido. No voy a entrar en la novela, en todos los detalles, pues sería muy extenso, pero básicamente a grandes rasgos es eso. Una de las cosas que recuerdo que mi madre decía, y que lo decía a muchos, es: escapamos de España huyendo del bombardeo de los alemanes y tuvimos que escapar de Rusia hacia Siberia huyendo del bombardeo de los alemanes.
Fue una situación de tragedia permanente, ¿no? Llegaron a estar cuando los alemanes, sobre todo por la zona sur, entraron primero en Ucrania, que en aquella época pertenecía a la Unión Soviética, y llegaron a la ciudad de Stalingrado, que ahora tiene otro nombre, Volgogrado. Pues a todos los niños españoles que había en esa ciudad, pues mandaron en un tren hacia Siberia. Estuvieron allí a 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, etc. Una situación bastante dramática, pero era la única manera posiblemente de salvar y de proteger a los niños que no dejaban de ser hijos de republicanos españoles y posiblemente hubieran tenido algún tipo de consecuencias un tanto diabólicas de haber caído en manos de los nazis. Por ahí va un poco la cosa. Vamos a hacer unas precisiones. Voy a complementar lo que ha contado él sobre la novela, técnicamente hablando. La novela empieza como un relato que cuenta un personaje a otro personaje. Se trata de la abuela, madre de Vladimir. Esto ya no está en la novela, pero lo podemos intuir. Cuenta a su nieta, que está embarazada, cómo fue su peripecia vital, para que no tenga miedo de ese niño que van a hacer. Es como un testimonio. El narrador, en principio, es ese personaje. Pero la técnica de la novela poco a poco va abandonando a ese personaje y se va convirtiendo en un narrador galdosiano. A lo largo del desarrollo del resto de las novelas, ese narrador galdosiano, lo diré un poco más adelante, en su tercera novela invade toda la novela y se convierte para mí en una técnica narrativa perfectamente depurada. En las novelas de Vladimir hay también pues, una afición grande de su parte al cine. Aquí hay dos referencias a dos películas, están muy bien elegidas. Doctor Zhivago y la película de Eisenstein, El acorazado Potenki. En todas sus novelas siempre hay referencias al cine, y muy puntuales. Y hay en esta novela un momento para mí excelente. La novela arranca titubeante, para mí, como lo digo como lector, a lo mejor Vladimir no coincide en el juicio, pero yo hago un juicio de lector. Arranca titubeante, pero según avanza el desarrollo narrativo se va consolidando el narrador. Y hay un momento final, el reencuentro de esa niña que sale con 9 años y regresa hecha una mujer, con un niño, con su hijo pequeñito de 5 años, y es notificada su presencia en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Porque a los niños de la guerra, aquellos niños rusos, eran una fuente de información para el gobierno franquista de los años 50. No se sabía nada que pasaba en Rusia. No era como ahora, que se puede saber mucho. Entonces era muy poco lo que se conocía de los países comunistas, y la información que podían dar esos niños, que ya eran adultos, jóvenes formados, pues era importante para la policía. Entonces hay un diálogo excelente entre dos policías franquistas y un tercer policía, miembro de la CIA, con la madre de Vladimir, con el personaje femenino y su hijo. Ese diálogo es excelente. Cuando yo lo leí, me entusiasmó. Es un diálogo depuradísimo, bien escrito, no sé, te cala y te das cuenta de la belleza de la gente cuando no sabe por qué se le preguntan determinadas cosas, ¿no? y contesta con toda la ingenuidad del mundo su verdad. Y lejos de haber resentimiento por parte del escritor hacia los policías, lo que hay es una mirada como lúcida de todos de alguna manera son víctimas de una época histórica. Me encantó este diálogo, y el final, previo al diálogo, el reencuentro con sus padres, los abuelos de Vladimir, en Rentería. En un momento de la narración, el abuelo sale de un baño común, esos pisos, esas edificaciones de entonces, los retretes se compartían, y cuando describe Vladimir cómo sale del retrete, yo me acordé completamente de mi propia experiencia personal, cuando me contaban cómo vivía mi abuela en Cuatro Caminos, en una casa, en su casa de Cuatro Caminos. Había un retrete también compartido, y también en el barrio de Lavapiés había este tipo de edificaciones. La novela está llena de talento,
yo les aconsejo vivamente que vengan ese día al huerto, la desarrollaremos con más detenimiento, pero en fin, es una novela excelente, que se lee con agrado, como suele suceder con el resto de sus novelas, muy bien documentada, no abusa de la documentación, sino que ayuda, alivia al lector, son rigurosamente humanas, rigurosamente ciertas. Por supuesto, como son novelas desde el lado republicano, desde la óptica republicana, no pretenden el equilibrio de nada. Narra lo que le pasa a una gente que estaba en el bando republicano. La guerra fue como fue, y la forma de narrarla, pues cada uno la que elige, la que ha elegido Vladimir, a mí me parece excelente. Y vamos a pasar a algún juicio. Vamos, sí. Perdonad. Dos puntualizaciones, complementos más que puntualizaciones sobre lo que ha dicho Santiago. El tema del cine. Mis novelas siempre aparecen por lo menos una o dos ocasiones en las que meto el cine. Bueno, hay muchas maneras de transmitir cultura a través de los medios. Yo siempre he entendido que hay dos herramientas tremendamente ricas en nuestro quehacer. Una es la literatura y otra es el cine. A través de ambas las dos se complementan, se rellenan una a la otra. Y de esa perspectiva pues me parecía interesante meter en este caso dos películas, las que ha dicho Santiago. Una, Acorazado Potemkin, porque refleja claramente lo que es esa película refleja claramente lo que es la época de la Revolución Soviética, con todo lo que luego supuso y con todos sus triunfos y sus fracasos. Y la otra, Doctor Zivago, porque para mí tuvo una referencia muy importante para Doctor Zivago a la hora de escribir la novela. Os he comentado antes que los niños españoles los fueron haciéndole retroceder, escapando de los alemanes hacia Siberia. Los que hayáis visto la película Doctor Zivago, seguro que la gran mayoría la habéis visto. Hay unas escenas que están rodadas en Soria, no están rodadas en Siberia, obviamente. Nada, está rodado en Moscú. Todo está rodado en España. Por la época que era. Pero hay una escena en Doctor Zivago cuando la familia Zivago la están llevando prisionera hacia Siberia, van en un tren de vía única. Este tren tiene que salir a una vía muerta en un momento dado, en una zona que está ahí como a 20 bajo cero, una cosa, tiene que ser a una vía muerta porque en sentido contrario del interior de Siberia está viniendo un tren con soldados. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Está viniendo un tren con soldados para hacer frente a la invasión de los alemanes y tienen prioridad estos soldados sobre el tren en el que iba la familia Zivago hacia Siberia, y por lo tanto se tira ahí como 24 horas, algo así. Hay unas escenas muy duras rodadas en Soria en la que se le ve a Zivago con los bigotes congelados, cosas eso, os acordaréis un poco de la película. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. En vez de la familia Zivago van niños españoles en un tren de vía única. Tienen que pararse, retirarse a una vía muerta porque en sentido contrario está viniendo un tren lleno de soldados para combatir a los nazis. En esta ocasión, los alemanes en segunda instancia. Dentro de esa novela, la novela recoge como un elemento trágico y real. Mi madre fue con un hermano suyo más pequeño a la Unión Soviética. En esa parada de aproximadamente 24 horas, los niños están en una situación un tanto precaria dentro del tren que se ha parado, 20, 25 bajo cero. Mi madre decía que cuando pasas de 20 bajo cero y llega hasta a casi 40 bajo cero, dice que prácticamente la sensación de frío es exactamente la misma. O sea, seguramente los mocos y la saliva se te congelan mucho antes, pero la sensación de frío es tan intensa ya que es prácticamente igual. Bueno, está en una situación precaria, incluso pasando algo de hambre en ese tren que lleva refugiados hacia atrás. El tío mío, que entonces tiene unos 12 o 13 años aproximadamente, en una pequeña aldea roba manzanas, son manzanas que por lo visto están todavía un tanto inmaduras, coge un cólico y se muere. No estamos aquí para vender a la pero la verdad. Estamos hablando de libros, tú también has hablado de libros, con otras cosas. A ver si te vas a tener derecho a contar y yo no. Faltaría. Bueno, total, que el Doctor Zivago está perfectamente vinculado por ese elemento comparativo, Primera, Segunda Guerra Mundial, Doctor Zivago, familia Barrera. Y luego tenía otra cosa que has comentado. ¿El comentario del diálogo final? ¿O? Bueno, y ya termino con esto y pasamos a los compañeros que si no se van a quedar pobrecitos descolocados. Cuando mi madre conmigo llega a Rentería y vamos a vivir a casa de mis abuelos, calle Viteri número 13,
A los 4 días se presenta un enviado del párroco de Rentería, don Roberto se llamaba, diciendo a mi madre y a mis abuelos que se han enterado que hay allí un niño que no está bautizado. Estamos hablando del año 56. Mi madre le contesta que no es cierto, que sí está bautizado, porque a ese niño lo bautizaron en la Unión Soviética con la Iglesia Ortodoxa. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre se ha dicho que en la Unión Soviética había una represión brutal contra la religión. Mi madre entonces no era creyente, trabajaba en una fábrica y sus compañeras de trabajo le insistieron y le presionaron: ¿cómo vas a ser tan bruta de no bautizarla a tu hijo? Es decir, que el clima de sentimiento que había, el pueblo ruso es un pueblo muy creyente, muy creyente. Y mi madre, presionada de alguna manera, esto lo digo porque no porque yo me acuerde que tenía meses, sino porque me lo ha contado ella varias veces, presionada por esa especie de presión social, mi madre me bautizó en la religión ortodoxa. Claro, cuando mi madre le dice al párroco de Rentería que ese niño ya está bautizado, la contestación es que eso no sirve para nada y que verdaderamente se tiene que bautizar como por la religión verdadera. ¿Qué tengo que decir con esto y termino? Yo no soy creyente, pero si el cielo existe, os aseguro que voy mucho más rápido que vosotros porque estoy bautizado 2 veces. Bueno, vamos a pasar a la segunda novela. Yo le pedí a mi amigo Florentino que comentara esta novela con Vladimir, El médico de los pobres. Esta novela tiene una construcción narrativa parecida. Hay un personaje que testimonia los sucesos que van a ocurrir en la novela. Quiero precisar esto porque me sirve para el comentario de la tercera novela, Marinos de Machichaco. Ese personaje que va a ser de alguna manera testimonio de la historia que se nos va a contar es una técnica narrativa que le sirve a Vladimir para para proyectar la novela de un presente hacia el pasado, ¿no? Pero no quiero yo capitalizar la intervención, le dejo a mi amigo Florentino que dialogue con Vladimir sobre El médico de los pobres. Muy bien, buenas tardes. No sé si se oye. No, se ha ido. ¿Oye? Sí. Bueno, estoy aquí. Yo más bien lo normal es que estuviera ahí, porque yo estar aquí no es lo habitual. Además, aquí con los expertos. Aquí me mandó el amigo Santi que si quería leer la novela, la he leído. Yo soy un lector normal y de novelas mucho. Yo más bien me gusta bien la biografía directamente, la historia o la filosofía del pensamiento. Normalmente en el pensamiento lo que anda, el pensamiento va a carácter libertario, pero la novela no tanto. Entonces me la dio y la he leído y desde luego es una novela que está muy bien escrita y está muy bien estructurada. Ahora, le quisiera preguntar, me encantaría preguntar, pero principalmente te voy a preguntar, porque esto va sobre es la biografía, no toda la vida, porque además tuvo una vida corta, de Cayetano Bolívar Escribano, aunque la novela es Cayetano Maldonado de la Serna. Este hombre tuvo una vida corta porque a los 43 años, en el año 39, le fusilaron. Hizo medicina en la facultad en Granada y luego estuvo en Leipzig, ahí hizo se especializó en ginecología y allí fue donde tomó las ideas que le marcaron la vida y cogió las ideas del marxista-leninista, principalmente Lenin. Lenin fue su faro, o sea, muy bolchevique. Entonces yo le quisiera preguntar, primero, optaste por darle lo que es la novela, porque te daba más libertad y licencia para escribir, ¿y qué porcentaje de la novela es real de lo que pones? Pues te diré que es una novela que la empecé a escribir y hubo un momento en que me atasqué en ella y la dejé.
La dejé porque me sentí con una sensación de que no sabía cómo continuar. Incluso había creado algunos personajes ficticios en la novela que estaban tomando un protagonismo que no les correspondía. Alguna gente más experta que yo, les he oído de alguna más experta que yo en esto de escribir novelas, les he oído que les pasaba algo parecido a lo que me pasó a mí en esta novela, y también me pasó a otros, pero en esta, el médico de octubre, me pasó mucho. Bueno, me dio muchos ánimos ver que otra gente más experta que yo le ocurría exactamente lo mismo. Y es que a veces creas personajes que van tomando tal cuerpo que se te empiezan a escapar, que parece como que empezaran a tomar vida propia y te complicaran tu estructura de novela que has tardado 6 meses en crearla, y que luego viene un tío de fuera que casi no pinta nada de la novela y resulta que empieza a tomar un protagonismo que no le corresponde. ¿Qué ocurrió aquí? Yo empecé, por una casuística, sin más, descubrí que había existido un personaje en Málaga que se llamaba Cayetano Bolívar, que era médico, que jugó un papel muy importante en la guerra civil en la época de Málaga, hasta el día que se produce lo de la desbandada, que ahora está muy de moda, está afortunadamente en conocimiento público el tema de la desbandada. Y empecé a jugar un poco en el sentido de este personaje. Descubrí, Cayetano Bolívar, descubrí que en las elecciones de 1934, ya en la época republicana, el único diputado que sacó el Partido Comunista en toda España fue él, el médico malagueño. El Partido Comunista entonces tenía muy poca presencia, prácticamente a nivel de toda España, y curiosamente este médico, que tenía cierto prestigio social en Málaga por su gestión como médico de los pobres, y de ahí venía el título, pues el hecho real es que consiguió ser el único diputado que sacó el Partido Comunista de España. Bueno, luego cuando termina la guerra civil, sabéis que prácticamente los últimos refugiados dentro de la península se producen en la zona del Levante, y prácticamente todo el comité central del Partido Comunista se refugia y se exilia en la Unión Soviética, y sin embargo este hombre, que también era del comité central del Partido Comunista, decide no marcharse y decide pasar a la clandestinidad. Pero la razón por la que decide pasar a la clandestinidad no es tanto por razones políticas, sino porque tiene bajo su sustento a su madre, una señora mayor, y que él se siente incapaz de dejarla abandonada allí en Alicante, y entonces con su mujer y con sus 3 hijos decide quedarse en España. El hecho real es que luego vuelve a la provincia de Jaén y ejerce allí durante unos meses como médico rural. Alguien lo termina delatando, lo cogen y lo fusilan y lo matan, como se mata mucha gente en aquella época. Pero bueno, yo empiezo a escribir la novela, empiezo a escribir con un protagonista, Cayetano Bolívar. ¿Qué me ocurrió con lo de Cayetano Bolívar? Que en toda la novela yo no estoy haciendo, cuando hago esto no estoy haciendo un rato, estoy haciendo una novela, y como en toda novela a los personajes hay que meterles algún tipo de peculiaridades propias de su personalidad humana, de su familia, etc. Que les da un poco el punto de vista humano al protagonista. Eso siempre se hace en todas las novelas, porque humano puede ser una bella persona o puede ser un auténtico sinvergüenza, pero un punto de vista humano. Y de repente me encuentro con que me tengo que empezar a inventar cosas de la realidad viva de ese personaje, que era un personaje real. Me pongo en contacto con gente de Izquierda Unida en Málaga, les pido información. A lo más que me dan es las intervenciones que había tenido Cayetano Bolívar en el Parlamento español en esos 3 años que estuvo de parlamentario. Me aportan 3 fotocopias, 2 carpetas bien gordas así, con fotocopias de las intervenciones suyas. Bueno, pues eso perfectamente me sirve para endosar en la novela el carácter político del personaje, pero me sigue faltando el factor humano. Me dicen que tiene conocimiento de que una sobrina suya vive en un país de África, que es monja, y que vive en un país de África como ¿cómo se llama? Como misionera, perdón. A veces se me bloquean las cosas del cerebro. Como misionera, pero que no son capaces de darme más información. Y entonces yo digo, aquí, si yo sigo manteniendo este personaje como Cayetano Bolívar y termino inventándome cosas sobre su vida privada, me puedo encontrar, cuando la novela sea pública y esté por la calle, me puedo encontrar con que alguien de su familia
se sienta ofendido y con lógica y pueda terminar en los juzgados con este asunto. Entonces, ahí es donde dejo la novela y digo, bueno, ya se me ocurre algo. Lo que se me ocurre a los 2 meses, porque mi capacidad de reacción es relativamente lenta, lo que se me ocurre a los 2 meses es, digo, le cambio el apellido, creo un personaje con un nombre diferente y cuento lo que quería contar de Cayetano Bolívar. Y en vez de llamar Cayetano Bolívar, le llamo Cayetano Maldonado y hace puñetas. Y lo que cuento es lo raro. Y luego al final de la novela, en el epílogo, hago una explicación y digo que es este personaje, Cayetano Maldonado, está inspirado en Cayetano Bolívar. Y de alguna manera creo salvar el posible riesgo de que familia suya pues me meta en los juzgados. Bueno, la novela sale por ahí a relucir, sale a los medios, y un día estamos mi mujer y yo en Valencia comiendo una paella riquísima como esa que se suele hacer por allí, y recibo un mensaje de una mujer que se llama Virginia Valdés Bolívar, en la que me dice: hola Vladimir, yo soy Virginia Valdés Bolívar, nieta de Cayetano Bolívar, y mi madre, que tiene 92 años, hija de Cayetano Bolívar, se ha enterado de que usted ha escrito una novela sobre su padre y estaría encantadísima de conocerle. Bueno, los 2 días estaba yo aquí en Madrid, junto con mi amigo Luis, que está por aquí, entrevistando a Expectación Bolívar, hija de Cayetano Bolívar. Allí conocí a la nieta de Cayetano Bolívar, Virginia Valdés Bolívar, y que hoy tengo el honor de decir que está aquí entre nosotros, pues acompañándonos. Para mí eso fue un momento, pues, de esos que dices, qué bien que escribes algo que sirve, qué bien que escribes algo que sirve, porque si de algo se quejaba Expectación, la hija de Cayetano, es de que su padre, como tantos otros a lo largo de la historia de 40 años de dictadura, fueron silenciados, ocultados, y no se supo nada de ellos. Yo creo que este ha sido un poco el sentido principal de mis novelas cuando hablo de la guerra civil, es resaltar historias humanas que no quedan recogidas en los libros de historia. En los libros de historia casi siempre se habla de generales, de reyes, de príncipes. De vez en cuando se mete alguna anécdota así del tambor de Bruch, no sé qué tal, pero en general los protagonistas son ellos. Yo he intentado en todas mis novelas que los protagonistas sean gente de la calle, porque esa gente de la calle no son uno, son miles, miles y miles, y son los que verdaderamente han escrito la historia. Y aquí no me he inventado nada nuevo, porque Benito Pérez Galdós, cuando hablaba de las guerras napoleónicas, pues hablaba de protagonistas de la calle, porque cuando Víctor Hugo escribe Los Miserables, pues no habla de reyes y de príncipes, habla de miserables, que son los que verdaderamente viven y sufren la historia. Cuando en Inglaterra se escriben novelas como David Copperfield o Historia de 2 ciudades, pues tampoco se habla de grandes protagonistas y de grandes generales, sino que se recurre es a la forma de vivir que tenía la gente. Entonces, de alguna manera, esa filosofía pues es la que yo he intentado plasmar en todas mis novelas históricas, porque para hablar de grandes generales, para hablar de Franco o de Stalin, o para hablar de que pues, no sé, ya ha habido otros que saben mucho más que yo, que tienen mucha más biografía que yo, pero no era esa mi intención. Entonces, no sé si respondí la verdad. Sí, bueno, tu pregunta de alguna manera, porque creo que me más o menos como por otras cosas. En el epílogo, más o menos dice si es que es una novela, y efectivamente, una vez que la he leído, porque lleva con precauciones, yo no soy de la referencia ideológica del sino todo lo contrario, un libertario con el marxismo-leninismo y un bolchevique, pues difícilmente. Pero la novela me ha gustado, y aunque no soy un gran lector, y está muy bien hilvanada. Y además lo que sí que he visto, y en el epílogo lo cuentas, y efectivamente es una novela homenaje, se nota, ¿no? Está claro. Luego hay un apartado que me ha gustado especialmente, y es esa entrevista que hace, que la creas,
que Susan Cameron es una periodista inglesa de un medio de la Costa del Sol, que te lo inventas, a la Cayetana Jiménez, que esta fue una de las chicas que nació en la clínica de él, y que empiezas haciendo el prólogo, iniciando el prólogo, lo que es la novela, y que va entrando en distintos capítulos, porque la novela tiene 29 capítulos, y acabas en el capítulo 29, se acaba cerrando la novela, y me parece, es lo que más me ha gustado, y no sé qué técnica tiene eso de escritura, pero me ha parecido, claro, es estupendo. Es que al final son trucos. Eso sí, eso es una corbata, es una bufanda que sí, luego son trucos que en un momento dado el autor pues, utilizas para que te abras, eso te sirve para abrir puertas de otras puertas. Eso es inventar, esas te las has creado. Claro. Ya he comentado antes de que los personajes son prácticamente inventados, prácticamente porque no tenía yo muchos conocimientos de esto hasta que Virginia, aquí presente, me manda el mensaje y empieza a recibir información. Claro, recibo información que digo yo, cuando la hija de Cayetano Bolero empieza con otra cosa, digo, qué pena que no lo hubiera podido saber antes, porque hay cosas interesantísimas que nos hubieran metido aquí en la novela, pero que no fueron posibles. Bueno, pues si algún día se venden 20.000 libros de esto, pues haremos una segunda edición, pero intuyo que va a ser difícil eso. Sí, entonces es una técnica que en un momento dado narrativo utilizas para que a través de ese personaje, que lo utilizo luego también en la de Balas y Violines, para que a través de ese personaje vayas hilvanando la historia, ¿no? Es que la completa, la conforma y me parece fundamental. Y te diré, fíjate, ¿qué me inspiró a mí? Nuevamente aparece el cine. ¿Qué me inspiró a mí para crear esa imagen de esa persona ya mayor, anciana, y que a través de sus propias memorias va transcribiendo lo que es la historia de Cayetano Bolívar? La película Titanic. La señora esa mayor, que si os acordáis de la película Titanic, comienza con una señora anciana que empieza a relatar cómo fue su... Pues esa fue... parece una técnica, para mí me ha dejado, ha sido lo que más... Bueno, no sé. Dirían que ese fue mi truco para desarrollar lo otro. ¿Y dónde me inspiré? En Titanic. Porque como he dicho antes, el cine y la literatura están tremendamente entrelazados. ¿Más preguntas? Pues verás, luego lo que me ha dado lugar, por eso lo agradezco, el haber leído la novela, es que me ha dado lugar a leer algunos otros libros que yo desconocía. Porque la bibliografía, cuando me lo dio Santi, siempre miro, pues eso, leí el epílogo lo primero y luego la bibliografía de los 8 títulos que tiene aquí, solamente conocía el nombre de Arthur Koestler, pero no había leído el libro que tiene aquí mencionado. Y lo que sí que conocía, que he leído, lo tengo, es el magnífico libro El laberinto español, que ese es un libro que yo compré a principios de los 80, aquí cerca, en una librería que montaron unos libertarios en la plaza de Chueca, y que tenía en el fondo de la mítica editorial Ruedo Ibérico. Que como sabéis, este libro lo escribió Gerald Brennan el año 43, o sea, hace 80 años. Y aquí en este país no se pudo ni vender ni imprimir. De hecho, este libro, si se vendiera clandestinamente y se traía, yo me imagino que aquí José Manuel y tú que sois mayor, y entonces entrando en este detengo, que además, mira, lo voy a releer porque desde principios de los 80 y me parece un libro fundamental. Entonces entré en el buscador y vi la reseña del don Gerald Brennan, que como le llamaban, y descubrí que había tenido una vida no tan plácida como yo pensaba, una vida, de aventura, desde que lo tuvo plácida y tranquila cuando vino después de la Primera Guerra Mundial. Aquí se instaló en Yegen, en un pueblo de la Alpujarra granadina, y luego se compraron una casa en Churriana en el año 34, al ladito de Málaga. Total, que ahí vi, en esa referencia, vi un título de un libro que había escrito la que era su mujer, que se llamaba Gamel Bosley, Málaga en llamas. Entonces le busqué, desconocía, y tuve la suerte de que en la biblioteca cercana donde vivo, en el barrio de Vallecas, no, la de Moratalaz, y lo leí, y para mí ha sido una auténtica gozada. Es duro por lo que cuenta, es una especie de previo a la llegada, ya está el golpe en marcha,
y ellos desde Churriana, que estaban viendo el bombardeo, y allí en el pueblo tuvieron durante unos meses, consiguieron, como ellos llamaban, los hijos del pueblo, porque allí había de todos, las conservadores, republicanos, de todo tipo, y consiguieron que no fuera tocado uno hasta que llegó un momento que no lo pudieron evitar, empezaron a ver ya muertos. Entonces este libro no lo mencionas quizás porque no sé si es que no lo conoces. Luego el que sí que conseguí encontrar y no está puesto, quizás porque es La desbandada de Norman Bewley. Y es que este libro quizás no lo pusiste porque es una edición, yo tengo algunos libros de una editorial, una pequeña editorial, pero que edita libros muy buenos de Pepitas de Calabaza, de Logroño, y me sonaba, digo, si me suena que este libro, este título yo le he visto, y efectivamente, y entré en las bibliotecas de la comunidad y en la biblioteca de Vallecas concretamente la tenían. Esto es una edición del año 2021, quizás como la novela la escribiste en 2014 o 2015, quizás por eso, y es un pequeño libro donde vienen las crónicas que hizo el doctor Norman Mauler, un médico canadiense que vino, le pilló aquí e intentó salvar a la gente que pudo en la desbandada, y uno de sus ayudantes hizo unas fotos que con ese testimonio gráfico se pudo denunciar. Un hecho que fue terrible, fue la desbandada y fue criminal, porque fue donde más gente murieron, civiles de la guerra civil, más incluso que los que fueron fusilados en la plaza de Badajoz. Entonces, y luego el otro libro que está sí que lo tienes aquí, el de Arthur Coider, que para mí también ha sido una agradable lectura, un agradable descubrimiento. Bueno, el Arthur Coider, sí, que estuvo por aquí, era un personaje muy osado, muy aventurero, que cuando estuvo aquí haciendo una entrevista se jugó la vida, estuvo condenado a muerte, porque hizo una entrevista aquí por el llano, y que además parece ser que vino porque en esos años era del Comintern. Y luego el diálogo con la muerte le tituló, y le he leído y también me ha gustado porque dice cosas muy interesantes. No sé sobre estos libros si es que los conoces. Sí. A ver, primero una consideración. Son libros, los 4 que están aquí, de carácter histórico. Eso significa que una parte de lo que escribes, cuando escribes una novela histórica, una parte es ficción o de invención, pero otra parte está basada en hechos históricos. Una novela histórica me suele decir que es como si tuviéramos una pizarra muy grande y en esa pizarra fuéramos apuntando datos, fechas, nombres, y luego cuando la quieres pasar a la literatura le empiezas a dar relieve a esos datos y empiezas a darle cuerpo, a interrelacionar cosas con otras y te sale una novela histórica. Es de obligado cumplimiento, como yo así lo veo, que todos los datos de carácter histórico relacionados con el relato que vas a escribir tengas la garantía de no meter la pata. Y entonces, de cada libro que tengo aquí escrito, pues menos quizás en el primero, que eran muchos más relatos que yo había recibido de mi madre y de otras fuentes, en el resto, pues por cada libro que he escrito me he comprado como 5 o 6 libros. 5 o 6 libros de carácter ya históricos, en los que me van a poner entre todos los que tú has comentado. Con el tema de Norman Bethune, ¿ya has visto que la tienes? En la propia novela creo un pasaje en el que el protagonista, el médico Cayetano Maldonado, se encuentra con Norman Bethune cuando Norman Bethune está haciendo transfusiones de sangre a cientos y cientos de personas que son víctimas del bombardeo, y entre los dos, pues colega contra colega, se ponen a ayudar a decir que recogen. Vladimir, espera. Es que ese es el tema que quería llegar ahí, porque las partes que veo que bueno, por la simpatía, por eso, en ese aspecto, en las crónicas en ningún momento le mencionan. Yo no sé si llegaron, porque el Norman no consiguió llegar, ni siquiera llegar a Motril, que es la mitad del camino. Se tuvieron que dedicar no a hacer transfusiones, sino vieron porque eso lo cuentan en las crónicas, el Norman, que debido a que era tanta ya la cantidad de gente que iba, que había muertos, heridos, mujeres, niños, y se tuvieron que plantear en coger y utilizar la ambulancia para llevar a Almería.
y no hicieron, y ahí no menciona que tuviera ninguno. Por eso te quería preguntar si eso también fue que que literariamente te lo has inventado. No te he entendido el último, ¿no mencionó el qué? Que ese encuentro y esa especie de colaboración que tuvieron desde Motril a Almería, y no lo menciona. Tú dices que sí, pero a mí me queda. Y hay otra cosa, una cosa que no das el dato, no sé si tiene su importancia. Él nació en Frailes, un pueblo de la provincia de Jaén, y no sé si es porque quieres hacer también un homenaje al pueblo de malagueño de Teba, porque le sitúas ahí, y eso es un tema, bueno, es un tema menor, pero él nació en Frailes y estuvo su infancia en Frailes. Si yo hubiera... Luego dices que su familia era sencilla, su padre tenía medios, era un capataz de obra que permitió que él pudiera estudiar, tenía varios hijos, todos hicieron carrera, estudiaron, y en los años 20 no era fácil. Y eso me parece que Una cosa era el personaje Cayetano Bolívar y otro personaje Cayetano Maldonado. Si yo hubiera conocido a la familia Bolívar antes de escribir la novela, todas esas cosas que planteas con razón y con lógica estarían planteadas de otra manera. Lo planteaba porque tenía que camuflar al personaje. Pasamos, si queréis, a la siguiente novela. Venga. Bueno, no sé si os estáis entreteniendo. ¿Eh? Sí, sí. Quedan dos novelas, y como yo quiero que el profesor José Manuel Pérez hable con Vladimir, voy a hablar un poquito de la tercera novela. Vamos a saltarla un poco, porque si no es mucho el material, mucho el debate que se puede introducir. Hablar de la Guerra Civil Española y las novelas, bueno, eso da para yo que sé cuánto, para un seminario de muchísimos días. Muchas gracias de todas maneras, Florentino, por haber leído con tanta fijeza. No, tenía que hacer muchísimas preguntas, pero sí. Vale. Hay una cosa que me hiere también, porque cuando haces ese incidente, solo quiero que se me pase. En junio del 36, el mes antes, hubo 5 muertos en enfrentamientos, no solamente entre fascistas, sino que ya había enfrentamientos entre socialistas, comunistas y anarquistas y miembros de la CNT. De hecho, ahí cuando mencionas el caso del asesinato de Rodríguez, del concejal comunista en Málaga, ahí me ha resaltado para mal, porque coges la versión que dio el PC, que la sigue teniendo, que fue un miembro... Lo mató un anarquista. Que era un policía municipal conocido, fascista y afiliado a la CNT. Y eso no es posible. Esa cuadratura, yo sé que en aquellos años los cuerpos armados, policiales y de prisiones no podían estar afiliados, y no podían. Entonces, eso me resultó. Sí. Bueno, la novela, os aseguro, que es excelente. Y entra en un debate, bueno, la novela está llena de... Aquí él ha hecho una referencia a Titanic para la forma de narrar, y vamos ya con Marinos de Machichaco. Para mí, la mejor novela de todas, en cuanto a técnica literaria. Porque Vladimir se ha olvidado ya de utilizar el recurso de un personaje que cuente. Y ahora ya él se ha convertido como Galdós en el narrador omnisciente. Ya no le importa quién está contando, cuenta el narrador y se acabó. Entonces esta novela es una novela patriótica, es una novela que yo siempre le digo a Vladimir en broma: si yo fuera miembro del gobierno vasco, te compraba los derechos de autor de la novela para hacer una gran película, porque lo que hace esta novela es elogiar con talento lo que fue la Marina vasca, la Marina de Guerra Auxiliar vasca, y lo hace con mucho talento. La descripción de la batalla de Machichaco es excelente, y de esa manera de narrar, donde los personajes, pues es un puro episodio nacional de Galdós, la verdad. Aquí solo hay una referencia al cine, una mínima. Van a ver una película que a mí me entusiasma, La Quimera del Oro, de Chaplin. Van al cine y cita esta película. Y hay un momento en la novela que me parece magistral. Dos momentos en la novela me encantan. Una, cuando las reflexiones del condenado a muerte. El personaje principal, Juan Berasategui, que por supuesto es, como siempre, un personaje medio inventado, medio real,
Bueno, no es Juan Berasategui, es el otro personaje, el marinero, que lleva el buque que es hundido por el Canarias, que es el mismo buque que bombardeó la carretera famosa de Málaga a Almería, eso que se conoce como la desbanda. Bueno, esas reflexiones de un hombre condenado a muerte, esperando la llegada de la madrugada para ser fusilado, son excelentes. ¿Eran verdad o mentira? ¿Las pensaban así? No, esa es la ficción de Vladimir. Transmitir esa sensación de miedo, de cómo pasan las horas, de qué va a pasar, de cómo vas... Y esa sensación de que no sucede el fusilamiento. Llega la hora de la madrugada y no le citan, no abren la celda. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no abren la celda? El miedo, la angustia, la sensación de que son las últimas horas, son los últimos minutos y no abren la celda. Bueno, eso está perfectamente manejado como tiempo narrativo, como tiempo con la durée de Bergson. Está perfecto. El lector caza a ese personaje y siente ese miedo. Luego hay un momento, eso es excelente, es un momento de la narración excelente. Hay otro momento que me entusiasma de esta novela, que es cuando Manuel Calderón, el miembro del ejército franquista, que de alguna manera intercede por los prisioneros y va a evitar, no cuento mucho, va a evitar el drama, la tragedia, dialoga con Franco. Ese diálogo entre Manuel Calderón y Franco, y ese diálogo por teléfono entre Franco y Queipo de Llano, esa forma de contar al dictador y al otro militar, narrando, contando con esa desfachatez, me entusiasmó. Me recordó cómo Tolstoy, en uno de sus libritos más pequeños, Adi Murad, retrata al zar. No hace falta mucho, no son muchas las líneas ni muchas las páginas, tienen que ser las precisas, los diálogos precisos, la página precisa, y con eso lo retratas. A veces menos en la narración es mucho más en el lector, menos es más, y eso lo saben bien los que manejan con talento el arte de contar. Menos es más. Por eso no quiero que se extienda demasiado esto, para que ustedes también puedan participar y contar. Y dejo ahí ya... ¿Quieres hacer alguna precisión, Vladimir, sobre esta novela? Por favor, Santi o Vladimir, ya que ya me dejáis un par de cositas, que daría muchas, pero esta... Es que esto, cuando la masacre de esta desbandada, que los estaban ametrallando, resulta que hubo una actuación valiente, muy valiente, que le costó la vida, y es el responsable del faro de Torre del Mar, que me quiero sumar al homenaje que por fin el año pasado, 86 años después, le hicieron un homenaje las localidades de Torre del Mar y Vélez Málaga. Este farero era un gallego nacido en un pueblo de Orense, y al ver que la luz del faro permitía que le siguieran ametrallando hasta por la noche, apagó el faro, y cuando llegaron los golpistas, los bárbaros, le fusilaron. Y este se llamaba Anselmo Antonio Villar García. Y luego ya para terminar, les quiero invitar a, si quieren disfrutar, porque el Vladimiro tiene buena pluma y escribe bien, tiene un blog, entran en el buscador y ponen el blog de Vladimiro Merino Barrera, y podrán disfrutar de relatos cortos muy bien escritos. Tiene dos, de la calle de la cabeza y de la calle de aquí del P de Madrid. Luego tiene sobre Dostoyevsky, Harry Potter, Sancho Panza, Ray Bradbury, Salman Rushdie, Marqués de Sade y Aldous Huxley, que se lo recomiendo porque pasa los ratos. Es de lo mejor. Oye, eres estupendo, Florentino, eres estupendo. Lo estás diciendo, no estás nervioso, tranquilízate, hombre, si lo estás haciendo genial. Muy bien, muy bien. La verdad es que todas las novelas, las tres hasta ahora comentadas, son muy buenas. Te lo pasas, no sé, son muy buenas. Por lo que les he dicho, menos es más. Contarlo todo no se puede. Reducirlo a una novela, lo que es la historia de un pueblo, de guerra, una barbaridad, no se puede.
Pero es verdad que esa precisión tuya, Vladimir, queda grabada y está muy bien. Digo, Florentino, está muy bien. Y sí que es verdad, yo siempre alabaré la forma de escritura de Vladimir. Él dice que el elogio en exceso. No es verdad. El elogio con precisión. Es un gran escritor. Escritor tardío, pero un gran escritor. Bueno, ¿comentas algo de Marinos de Machichaco? Sí, muy breve. Esta es una novela que está directamente inspirada en el relato que me hizo el hijo de esa persona que ha dicho Santiago que estaba condenada a muerte y que en el último momento le fue conmutada la pena de muerte por la libertad. O sea, no por 40 años de cárcel, que era la mayoría de las conmutaciones de pena de muerte que se hacían en la época de Franco. Salió directamente él y otros 11 compañeros suyos que quedaron libres directamente de la pena de muerte a la libertad. Entonces, el hijo suyo, Javier Olaveaga, que se me ha ido que padre, fallecido la semana pasada por un cáncer que llevaba luchando desde hacía 5 años, pues fue el que me transmitió prácticamente todo el sentimiento que se refleja en la novela. Luego, aparte de eso, como hemos dicho en todas las anteriores, tuve que recurrir a documentación diversa para reforzar el sentido que tenía lo que se debería llamar la batalla de Machichaco, que en 2 palabras la cuento y pasamos ya al siguiente. En plena guerra civil, el gobierno vasco acaba de conseguir la autonomía dentro de la República y decide encargar a una empresa de fabricación de monedas belga el acuñamiento de 20 toneladas de monedas con el escudo del gobierno vasco, de pesetas con el escudo del gobierno vasco. Estas 20 toneladas de monedas vienen por barco de Bélgica para desembarcar en Bilbao. En una noche aciaga de mucha tormenta, el gobierno vasco sabe que por esas cercanías está el mayor destructor, el barco más potente que tiene la armada de Franco, que es el Canarias, como he dicho antes, Santiago, el mismo que bombardea la carretera de Almería, que está por allí, y deciden enviar un equipo de barcos para proteger a este que viene de Bélgica con las monedas. La armada que tiene el gobierno vasco consiste en 4 bacaladeros que los expropia, ponen 2 cañones adelante, 2 cañoncitos atrás, la bandera de la República y la Icurriña, y ya tenemos nuestra armada vasca. Estos 4 bacaladeros con 4 cañoncitos son los que salen a proteger al barco que viene con monedas. Se produce una batalla con el Canarias y pues podéis imaginar la diferencia. El resultado es auténticamente desolador para la pequeña armada de bacaladeros vascos. Se hunde en algún barco, otro barco escapa y cogen aproximadamente a unos 20 prisioneros de uno de esos barcos. Esos 20 prisioneros son los que luego, creo que son 14, no recuerdo exactamente, se les condena a pena de muerte, y por una casuística tan simpática como la que voy a contar, pues al final terminan siendo indultados. Resulta que el comandante de tiro del Canarias era de Deva, un pueblo de Guipúzcoa. Y como se miran con catalejos de un barco a otro, resulta que empieza a conocer a un montón de gente que va del barco del bacaladero. Y dice, coño, pero si es fulanito, pero si este es primo de mi hermano. Bueno, total, que cuando caen prisioneros en un consejo de guerra les condenan a la muerte. Y los tienen recluidos en la cárcel de la playa de Ondarreta en San Sebastián. No sé si conocéis la playa de San Sebastián. La playa de Ondarreta, ahora ya no, afortunadamente, pero en medio de la arena había una cárcel. Que afortunadamente ya se está arreglando en esa cárcel. El hecho real es de que el comandante de tiro tiene buena relación directa con Franco, se entrevista con él varias veces y le roga que por favor, que han sido soldados muy valientes, que no se les condena a pena de muerte, porque al fin y al cabo estaban haciendo lo que le mandaban las autoridades. Franco se va negando, hasta que en un momento dado el comandante de tiro, pesado, le aburre a Franco y Franco reacciona diciendo, mira, te voy a dar una carta para que la lleves a la cárcel de Ondarreta de San Sebastián, diciendo que los pongan inmediatamente en libertad. Les invitas a los 14 presos a Fuenterrabía a comer chipirones y por favor no me vuelvas a hablar nunca más de este tema. Y los 14, condenados a pena de muerte, salen liberados. Y a partir de ahí, todos los años, hasta que se van muriendo, se juntan en esa misma fecha en Fuenterrabía con el comandante de tiro a comer chipirones.
esto lo recojo en la novela porque es una cosa muy simpática, pero es absolutamente cierta. A Franco se le cruzó el cable en ese momento en sentido positivo. Y dijo, dejarme en paz y iros a la puta calle. Bueno, hay una precisión, él hace, esto que ha contado él, pero lo hace mucho mejor escribiéndolo, ¿eh? Porque hay una frase que utiliza Franco, que dice que la toma de Calderón el grande, el Calderón de la Barca, dice aquello de ganar y perdonar es ganar 2 veces, así que los voy a perdonar. Bueno, seguimos con la cuarta novela, pero el retrato de Franco no se lo pierdan, ¿eh? Es un retrato, el de Queipo, y en realidad de la forma de ser de un ejército que se siente triunfador, que va a ganar la guerra y que se siente dominador, ¿no? Entonces, esa risotada, ese retrato de Franco, está fenomenal. Bueno, y vamos con la cuarta novela. Yo tuve conocimiento de José Manuel Pérez Carreras por una persona que me habló de él, y yo me dirigí a él con toda la humildad del mundo para que participara hoy aquí. Y cuando estábamos preparando el acto yo le dije a José Manuel, ¿por qué no empiezas tú? Porque empezamos por la última novela, lo hacemos al revés. Porque seguramente que la gente, cuando llegue su novela, ya está cansada. Y entonces ya quiere que acabe. Y él me dijo, no, seguimos un orden cronológico. Y bueno, no voy a enrollarme más. Balas y violines es la novela técnicamente más ambiciosa, porque juega con 2 tiempos. El tiempo del narrador, que es un profesor que ha perdido a su mujer, viudo, que tiene ya, es un poco cascarrabias, que no le gusta el mundo en exceso, y que hace una investigación sobre los sucesos del fuerte de San Cristóbal. Y esa es la técnica que utiliza en esta ocasión, ya no es galdosiana, no es la forma de narrar de Marinos, sino que es más compleja. Y esa complejidad la resuelve muy bien Vladimir para mí, como lector, para mí perfectamente. Incluso se toma licencias excelentes que salen de la narración propia de lo que fue el fuerte de San Cristóbal. Aquí hay 2 referencias al cine que son de obligado cumplimiento y las vamos a hacer. Una es a la película de John Sturges, La Gran Evasión, y la otra es a otra película fascinante, El tercer hombre, de Carol Reed, con ese diálogo tan excelente sobre qué vale un hombre, qué individuo visto desde una torre, desde la altura es una hormiga, se pueden eliminar a los hombres, como se eliminan a las hormigas. Bueno, pues José Manuel, que está haciendo un curso sobre novela y guerra civil española en comisiones obreras, que es profesor de instituto en montones de ciudades de España, que ha trabajado también como profesor en colegios de España, en París, en Londres. Le damos la palabra y el diálogo entre ellos. Gracias, José Manuel, por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, gracias sobre todo a Vladimir. Mirad, yo llevo 12 años, prácticamente desde que me jubilé, estudiando, leyendo novelas de él. Llevo 12 años leyendo cada año pues como 50 novelas sobre la guerra civil. De hecho, tenemos un grupo en Amesde y publicamos todos los años, desde el año 14, llevamos ya 9 tomos en el que reseñamos cada año entre 60 y 80 novelas de la guerra civil. Y cuando voy pues a las merindades, pues voy a una librería y me encuentro allí con que se ha editado una novela que no conocíamos y la incorporamos el año siguiente. Cuando voy a Ponferrada, lo mismo. Cuando voy a Jerez, a todas las ciudades a las que voy, procuro ir a una librería local y a ver qué hay sobre la guerra civil de novela editado por allí. Y así voy conociendo. Bueno, pues a pesar de que, le digo, ojo, yo sé mucho, lo sé todo, bueno, pues cuando una compañera del curso ese que estoy haciendo me habla de Vladimir, miro, digo, pues no sé quién es Vladimir Merino, no he leído nada. ¿Cómo no lo he leído? Pues no lo he leído. Es decir, se publica mucho y sin embargo lo que se publica que no está por las grandes editoriales es mucho más difícil de conocer
Y además muchas veces es mucho más interesante de leer que lo que publican muchas grandes editoriales. Bueno, y este es el caso de Vladimir. Vladimir, además, yo hace un mes no sabía ni quién era, hoy ya sé un poco más porque he leído solo he leído dos de los libros que ha publicado. Espero que dentro de poco, como tendré que hacer la reseña de los 4, los habré leído. Pues resulta que es para mí uno de los ejemplos más evidentes de lo que se llama ahora la novela de la memoria histórica. Novela de la memoria histórica que tiene hoy un referente grandísimo, que son los episodios nacionales de Almudena Grandes, pero que, bueno, yo no voy a decir si desmerecen o no, pero que se integra perfectamente estas 4 novelas en eso que es la novela de la memoria histórica. Lo ha dicho ya Vladimir, ya no sé quién. Es dar la voz a los que nunca han tenido voz. Es hablar de la gente de la que nunca se habló. Pero solo hay una cosa que tú no has dicho. Que es importante. No han tenido voz porque se las ha negado. O sea, no han tenido voz no porque no hubieran querido, sino porque no se les dejó. Y incluso, en el mejor de los casos, porque tenían miedo. De hecho, la novela de la memoria histórica, y además en los 4 casos que tú tienes, pues resulta que participan de 2 elementos fundamentales. Por un lado, un elemento personal. En casi todas las novelas de la guerra civil, de la memoria histórica, hay personajes que se han relacionado directa o indirectamente con el novelista, no vividas necesariamente por él, pero sí por gente conocida. Y segundo, sucesos que han sido importantes pero que habían sido sistemáticamente silenciados. En el caso que nos ocurre, bueno, es que, permitidme, cuando has hablado de la nieta, pues nos hemos emocionado, pero es que resulta que aquí hoy está también una niña de la guerra de Moscú que vino a España con 6 o... Si Carmen no te da... Esa señora que se esconde, pues nació en Moscú también, hija de una niña de la guerra. Paisana, ¿dónde estás? Acabo de ver ruso. Entonces, bueno, me parece que este acto, pues de alguna manera rinde justicia pues, a un autor que por vivir en Almádena, por publicar en una editorial regional, pues no lo hemos conocido. De todas las novelas de las que yo he leído y de lo que he comentado, estoy con que esta es la más compleja de todas. Es la más compleja. Y además, esta sí que mezcla asuntos que no le competen a él y asuntos que le competen. Es decir, es una novela, también se ha dicho, pasa del presente al pasado, pero no necesariamente solo un pasado. Hay un pasado que es el de la guerra, pero hay otro pasado intermedio, que es el de la oposición antifranquista. Es decir, el narrador es un señor viudo, un antiguo profesor de instituto, que decide, cuando se ha quedado viudo ya, el compromiso que había contraído con su mujer de contar la historia del abuelo de su mujer, que era un malagueño que había sido encerrado en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, en el que se protagonizó la más famosa huida de presos y que acabó, bueno, solo de los 700 y pico prisioneros que se escaparon, solo consiguieron llegar a Francia 3 y 200 de ellos fueron fusilados y el resto volvieron con las penas aumentadas. Pero es que esa historia, que es muy importante, que es casi el centro de la novela, resulta que está solo casi hacia el medio. Antes hay otra historia. Es la historia, y es muy emotiva, que es una historia que es a la vez de amor y política, que es la relación del narrador con
su mujer Lucía muerta, y la lucha política en el País Vasco antifranquista. Y una lucha política no de ETA, es decir, ETA aparece en algún momento, pero es la lucha de los comunistas o de los socialistas, de los antifranquistas y anarquistas. Esa historia intermedia se vuelve al final con un antiguo compañero. Pero es que hay otra tercera historia, y la tercera historia es la investigación que este narrador hace, y está detrás de un amigo del abuelo de su mujer, del que estuvo en el fuerte, que era alcalde entonces en Benalmádena y que fue fusilado, fue fusilado, exactamente, fue fusilado cuando en el año 37 Benalmádena cae en manos de los franquistas. ¿Cuál es lo más rico de la historia? Es que cada una de esas tres historias están contadas por personajes distintos. Hay un narrador, que es el que lo cuenta todo, y la historia de amor, que es una historia de amor muy bonita, muy sentimental. No sé lo que habrá, mirando a Paqui aquí, no sé lo que habrá de verdadero o no, si Paqui no le da mucha vergüenza, pues supongo que estará muy emocionada cuando leyó esas palabras, esos capítulos que le dedica su marido. Él es el narrador, cuenta esa historia, pero de cuando en cuando da voz a otros. ¿Y cómo los da? Bueno, pues lo del el fuerte de Pamplona está contado a través, entremezclado. En capítulos entremezclados es una historia que va contando el abuelo de ella, que ellos lo han guardado con mucho miedo, porque lo ha contado, él sale en el 40 y tantos o así, del fuerte, y eso se va contando. Entonces hay toda esa historia está contada básicamente por esas cintas magnetofónicas que la han grabado. Pero después es que al final de la novela encuentran a unos hijos y una nieta del alcalde de Benalmádena que había sido fusilado. Y sobre todo el hijo les cuenta todo eso que ha pasado. Entonces, esas tres historias están perfectamente entremezcladas. Es decir, incluso a veces el propio narrador se da cuenta del posible descoloque del lector. Se da cuenta de que el lector a lo mejor, bueno, y ahora, ¿quién me está hablando? ¿Qué me está contando? Y a veces dice, bueno, y supongo que ahora tendré que volver 3 o 4 veces, juegas para que el lector no diga, pero vaya, ¿qué pasa aquí? Pero es que después ya, para hablar de la complejidad técnica, es que de repente aparecen otros tipos de documentos, de lo que se llaman ahora paratextos. Por ejemplo, cuando el narrador quiere contar un poco quién es él, dice, bueno, lo voy a contar, pero bueno, como me da apuro, yo una vez publiqué un cuento y transcribió ese cuento. Otras veces son, por ejemplo, las noticias de los periódicos. Las noticias de los periódicos, que luego además, en el libro, pues tiene su colofón en las fotos del fuerte y de los artículos que aparecieron allí. Espera, José Manuel, es que hay un momento en la novela cuando él cuenta el sueño, sí, que es magnífico. Claro. Ese es uno de los... Y no es nada relacionado con el viejo caserón. Es que me encantó. Claro, el viejo caserón y el sueño son... puro cine. Son dos historias que has metido. Sí, pero que están geniales. Yo se lo recomiendo a ustedes, que lo lean. Porque en ese momento tú dices, ¡wow! ¡Qué bien! Y este lujo de permitirse eso es que ya maneja él perfectamente la narración. Ya es un auténtico dominador de la técnica narrativa. Bueno, y entonces ahora ya mis preguntas. ¿Por qué elegiste lo del fuerte? Ya, al igual que lo de la carretera de Almería, una cosa que hace 10 años o 15 no se sabía,
Lo del fuerte de San Cristóbal es algo, pues en Pamplona se sabe algo y fuera de ello se sabe muy poquito y ahora se está empezando a hablar algo más. Entonces, en la misma filosofía de las otras yo busco plasmar en mis novelas cosas que son reales en la historia pero que son muy poco conocidas. En el fuerte de San Cristóbal se fugan 700 presos intentando llegar a Francia. Están a unos 50 y algo kilómetros de distancia de Pamplona a la frontera de Francia. Tienen que cruzar el Pirineo entre bosques, está gente muy mal alimentada. Un día de lluvia impresionante. Consiguen llegar a los 4 o 5 días 3 personas a Francia. El resto, la Guardia Civil, los requetés y el ejército hacen una barrida impresionante por las zonas estas de los montes del Pirineo entre Navarra y Francia. Y de los 700 a 500 los van cogiendo de prisión, los van recuperando y los van volviendo a llevar al fuerte. Pero a 205 los fusilan por el camino, 205. De los 500 que vuelven al fuerte, tras una investigación al estilo de la época, consiguen determinar que 14 de ellos han sido los principales responsables de la fuga. Les hacen un consejo de guerra y los fusilan al día siguiente en Pamplona contra las murallas de Pamplona. Es decir, 205 más 14, 219. Y aquí viene lo del cine otra vez que decía antes Santiago. En la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, hay un campo de concentración, principalmente de prisioneros, de aviadores y paracaidistas norteamericanos y británicos. En este campo de concentración, durante la Guerra Mundial, se produce una fuga. De esa fuga se fugan unos 50, creo que son 80, se fugan y mueren 50. Los nazis van detrás de ellos y los van fusilando. Nada más termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947 me parece que es, en Australia un autor publica una novela contando esta historia. En los años 60, 1965, no me acuerdo para caso exactamente lo mismo, Stephen McQueen protagoniza una película titulada La Gran Evasión, un hecho absolutamente histórico. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué en el resto del mundo una fuga con 50 muertos al año de terminar la Segunda Guerra Mundial hay ya una novela escrita y 15 años después hay ya una película escrita, y aquí han pasado 40 años del final de la dictadura, es decir, 80 años desde que se produce el acontecimiento, y nadie sabe que se mataron por la calle corriendo por las espaldas a 205 personas que se fugaban buscándose la vida como pudieran. Entonces, ¿el por qué? Pues porque llegó a mí en un momento dado, me llega información de que existe lo del Fuerte de Almería y me parece tan dramático el tema que digo, pues esto también, en mis pequeñas posibilidades, que son muy pequeñitas, de hacer que alguien se entere de lo que también fue, porque es esta parte de la memoria histórica tan dramática, pues escribí esa novela. Y dentro de ella, pues efectivamente, tengo que decir que la novela que me ha resultado más difícil de escribir, por las razones que decía José Manuel. Me ha resultado más difícil de escribir porque tenía que entrelazar tiempos pasados, presentes y futuros. Yo en los últimos años de la dictadura milité, como creo que los que estamos por aquí, alguna parte, posiblemente algunos de los que estáis por ahí, milité en organizaciones que luchaban por la recuperación de la democracia. En algún momento era muy pequeñito, afortunadamente para mí pasé por la cárcel, pero prácticamente son cosas intrascendentes. Pero sí me parecía que como lo que había que hacer era una crítica a lo que era la falta de libertad durante sus 40 años de dictadura, pues había que recoger, porque se habla mucho de lo que fue el drama de la guerra civil, pero hay muy poco escrito, muy poco, y no sé por qué razón, de lo que fue la lucha antifranquista de los últimos 15 años a la muerte de Franco. Y por ahí también hubo fusilamientos, sobre todo hubo mucha represión, hubo muchísima tortura en las comisarías, cosa que hoy nos parecería auténticamente escandaloso, pero eran cosas que pasaban. Y entonces, como de alguna manera me pillaba un poco de cerca, pues ya me lancé y dije, pues aquí tengo que contarlo todo. Y conté también esta parte, y entonces por eso se decía que hay 3 tiempos en la novela: el tiempo de la guerra civil, el tiempo de los últimos años de la dictadura y el tiempo presente en el que el narrador va contando esa historia, y ese tiempo presente sirve para justificar el por qué se escribe el otro.
una anécdota y termino. José Manuel antes ha comentado que se hablaba algo de un alcalde de Benalmádena. No era un alcalde ficticio. Es curioso, Benalmádena ahora mismo tiene 72.000 habitantes. Yo estoy convencido que hacemos una encuesta entre la población y seguramente no llega al 5% de la población que sepan que su alcalde fue fusilado. Alcaldes fusilados durante la guerra civil hubo miles. Como la gran mayoría de los alcaldes eran de un partido republicano que no tenía pues ni comunista ni anarquista, simplemente era republicano, a los alcaldes se habían quitado los del medio. Hay una película que habla de un alcalde de Mijas que se tiró 30 años escondido en un pozo. No me acuerdo el título de la película, no sé si se acuerda. Sí, esta película recientemente, de hace unos años. La frontera. Bueno, es igual. Este hombre está 30 años escondido. Pero el caso del alcalde de Benalmádena no tuvo esa opción. El alcalde de Benalmádena era del Partido Republicano, un partido republicano, yo creo que además de derecha, pero no todos los republicanos... Es de Benito Zambrano esa película, me parece. No, pero es igual. No de Zambrano. ¿No es de Zambrano? La última trinchera no sé de qué era. La última trinchera, ¿no? La última trinchera. Bueno, entonces, este alcalde trabajaba como capataz de una finca de unos señores de Málaga que eran propietarios de esa finca y que eran abogados, eran dos hermanos. Trabajaba para ellos. Cuando el ejército entra en Benalmádena, detiene al alcalde y se lo lleva a una cárcel de Málaga. Estaba convencido de que lo iban a fusilar, porque fusilaban a todos los alcaldes, pero el dicho es que pasaron 2 o 3 días y todavía no lo han fusilado. El patrón de este alcalde, el abogado de Málaga, interviene ante las autoridades militares para intentar explicar que este hombre ha sido un hombre que incluso ha ayudado a guardias civiles en el pueblo de Benalmádena cuando estalla la guerra civil, para que la gente no tome represalias contra ellos. Decir que Málaga fue una provincia en la que hubo muchas represalias contra derechistas y contra gente que estaba, diríamos, con el golpe de Franco. Incluso hubo bastantes fusilamientos por parte de los republicanos hacia los favorables al golpe militar. Luego vino la otra parte y lo que sí, porque si mataban a uno por un lado, murieron 10 por el otro. Por eso esa es otra historia. El hecho es que el alcalde le convence a los militares para que lo dejen en libertad. El abogado convence a los militares para que dejen en libertad al alcalde. El alcalde está en una mazmorra contra las 50 personas que están ahí metidos en una nave grande, y un día por la mañana un guardia civil abre la puerta del recinto donde están los prisioneros, le llama al alcalde le llama por su nombre para que salga. Todos los días llamaban a 3 o 4 para que salieran y ya no volvían, porque los fusilaban. El hecho real es que cuando le llaman al alcalde de Benalmádena, el alcalde de Benalmádena agacha la cabeza y se queda quieto, no sale. 3 veces dicen su nombre, el guardia civil que le está llamando, porque tenían la orden de dejarlo en libertad, pero el alcalde, si piensa que lo van a fusilar, no sale. El hecho real es de que le dicen al abogado: posiblemente ha llegado usted tarde porque esto que le estamos llamando y no da señales de vida. Al día siguiente lo fusilaron. Insisto y termino, ni el 5% de la población de Benalmádena sabe que su alcalde fue fusilado. Y eso independientemente de quién ha sido quién, de qué manera, forma parte de esa pequeña y trágica o gran y trágica historia que todo el mundo en su localidad debería saber, que un alcalde de su pueblo fue fusilado, independientemente de que esté un lado o otro, pero la historia no hay que ocultarla. Sí, esa anécdota, yo cuando lo leí, o sea, me emocioné. En la guerra hubo historias de estas, pero es que él lo van a salvar, tienen la carta donde va a salir y se calla por miedo y muere. La verdad es que ese es uno de los momentos más emotivos de la novela. Oye, lo que pasa es que yo creo que tendríamos que... Vamos a terminar. Sí. Bueno, hay un momento.
No sé si quieren hacer alguna pregunta sencilla y... Sí, yo quiero hacer una. Sí. Cuando se llevaron el oro de España, ¿no era para cuidar de los niños que estaban allí refugiados? Cuando se llevaron el oro de España, era para cuidar a los niños que estaban refugiados. ¿Quién se Bueno, eso Vladimir no sabe de eso. Es que yo tengo que Don Vladimir. No tengo... Eso era para cuidar a los niños y que estuvieran los niños refugiados. ¿Quién se lo habrá comido? Yo conocí los hijos de Carrillo. Hablamos de las novelas. Sí, y jugué con ellos aquí a... No, pero no pasa nada por hablar. Don Vladimir. Tiene la palabra, señora. Don Vladimir, muchas gracias por estos testimonios. Aquí está usted, hijo de una niña de la guerra, otra niña de la guerra, la nieta del doctor Bolívar. Pues yo me voy a presentar porque yo me llamo Asunción Laredo, nací en el año 1940 y yo me autodenomino una niña del silencio. Una niña del silencio. Nací, nada más terminar la guerra, de hija y nieta de republicanos porque eran jóvenes y les había movilizado el ejército de la República. Y en mi casa jamás oí ningún comentario de la guerra, para que yo no tuviera una imagen sesgada, que yo fuera feliz. En casa, cuando yo, pequeñita, oí hablar, pues a lo mejor mi madre hablaba con mi abuela y decía, cuando papá estuvo en la residencia, y la residencia era la cárcel. Quiere decir que fui una niña feliz. Tuve que formarme en el liceo francés para tener objetividad y después leer ya todos estos libros para poder juzgar sin sesgo ninguno. Así que siga escribiendo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Por consenso con Vladimir, como siempre, todos los actos, yo os pongo una canción, una música. Le consensué a Vladimir, le pedí permiso. ¿Estás de acuerdo en esta banda sonora? Y la vamos a escuchar porque Vladimir es la que ha elegido él. La vamos a escuchar y con esto terminamos. Y muchísimas gracias por la asistencia. Estaremos aquí precisamente con Asunción Laredo, que acaba de hablar, el día 25 de mayo, para hablar de una niña... ¿Perdón? ¿Cómo? Estaremos aquí con Asunción Laredo para hablar el 25 de mayo, hacerle un homenaje a Carmen Martín Gaite. Vamos a escuchar esa banda sonora elegida por Vladimir. Y con eso acabamos. Únicamente decir que es una banda sonora elegida y una vez más viene a colación del cine de lo que fue canciones para después de una guerra. Bueno, la ponemos, ¿vale? Escuchamos un poco con atención y acabamos. Y muchas gracias,